Bajos. Vamos a empezar con esta nueva presentación del ciclo de charlas que se llama Transferencia de Tecnología en Biotecnología, de la idea a la comercialización. Voy a compartir pantalla para contarles un poquito de qué se trata este ciclo. Como les decía antes, este ciclo, que se denomina Transferencia de Tecnología en Biotecnología, de la idea a la comercialización, empezó en junio de este año y hoy el encuentro que vamos a tener va a estar a cargo de Aquiles Caratino, que él es manager y cofundador de Dispertech, una startup que está sentada aquí en Países Bajos. Este ciclo tiene como objetivos, primero, generar conciencia y brindar herramientas en el proceso de generación de tecnologías innovadoras a partir de descubrimientos científicos en biotecnología. Y por otro lado, otro objetivo importante es promover la interacción entre los miembros del ecosistema argentino. Como les decía anteriormente, esta charla forma parte de un ciclo más amplio que se estructuró como en diferentes ejes. Las primeras charlas tuvieron como eje la generación y detección de ideas innovadoras, la transferencia de conocimiento académico. Luego hubo dos charlas que estuvieron focalizadas en la inversión y la maduración de los proyectos. Y otro tercer eje, que es una charla que pertenece a este eje, es la creación de startups y ecosistemas de innovación. El último eje, que va a ser la charla que va a ser el 27 de abril, que es la última en la que será el ciclo, va a tener como eje cuestiones vinculadas a la validación y la aprobación regulatoria de las nuevas tecnologías. En cuanto a la organización, bueno, hoy yo soy host de este encuentro, soy miembro de la red de científicos argentinos en Países Bajos. En general este papel lo realiza David Silvestre, que él es quien organizó este ciclo junto a Silvana de la Pena, que es la coordinadora científica de la red de científicos en Países Bajos, y junto a Sebastián da Grossa Oquita, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que también nos está acompañando el día de hoy. En cuanto a las reglas de este encuentro, para repasarlas, primero que nada la presentación de Aquiles y las preguntas y las respuestas que se den van a ser en español. En relación a este punto, cualquier duda o pregunta que quieren hacerle a Aquiles en relación a su presentación o inquietudes, los invitamos a que las escriban en el chat. Nosotros las vamos a ir recopilando y al final de la presentación de Aquiles vamos a hacerle esas preguntas. Igualmente sería interesante que, más allá de que las escriban, una vez que termine la charla y la presentación de Aquiles, puedan abrir sus micrófonos y compartir esas ideas con Aquiles directamente. Pero en caso de que no puedan o no quieran, nosotros se las vamos a hacer. Otra cuestión importante es que esta presentación va a ser grabada, que todos los participantes por favor estén muteados, excepto al final cuando quieren hacer preguntas al presentador. Como les dije antes, hagan sus preguntas en el chat y probablemente este encuentro puede llegar a demorarse un poco más de la hora estipulada, pero no va a ser más de 10 o 15 minutos, por eso les invitamos a que si nos extendemos un poquito, que nos quedemos hasta el final. Y una última cuestión, que luego de este encuentro todos van a recibir a su email un cuestionario vinculado a esta presentación para evaluar cuestiones de organización para poder mejorar en próximos encuentros. Y como última cuestión, antes de darle la palabra a Aquiles, les comparto lo que es la última charla del ciclo, que va a ser el 27 de abril, y va a estar a cargo de Constantina Grossios, que es fundadora de OncoNow, y como les dije anteriormente, eh, es una charla que va a estar centrada en ensayos clínicos y el marco regulatorio de aprobación. Así que ahora los dejo con Aquiles, así que muchas gracias Aquiles por compartir hoy esta presentación con nosotros. Bueno, muchas gracias Josefina y gracias por la invitación. Vamos a ver si puedo compartir mi pantalla. Ahí está. Bueno, antes que nada, gracias por darme este espacio. Tengo que decirles, es la primera vez que doy este tipo de charla contando sobre mi empresa y sobre mí mismo, entonces es un poco difícil encontrar un balance entre qué tan grandilocuente lo quiero hacer y qué tan honesto quiero mantener la historia de la empresa que fundé hace 4 años ya.
Así que primero un poco de historia sobre mí. Yo soy argentino, hice mi licenciatura en física en la UBA, me recibí en 2010, así que ya hace un tiempo. Empecé mi doctorado en Leiden en 2012 en el tema de óptica, microscopía, nanopartículas, el uso de nanopartículas con algunas aplicaciones. Cuando terminé el doctorado, empecé un proyecto que se llama Python for the Lab. Esencialmente yo era freelancer, le puse un título a lo que quería hacer, como freelancer, que era desarrollo de software para laboratorios y además organización de workshops para enseñarle a la gente cómo hacer lo mismo que estaba haciendo yo mismo. Eso sigue, es una actividad secundaria que tengo. Pero en 2019 fundé Dispertech, que es en sí misma una empresa y es el motivo de esta charla. Y hace un año cofundé una segunda empresa que se llama Solvion, que por ahora está volando un poco bajo el radar, pero sobre la que voy a hablar un poco si me da el tiempo. Así que el propósito de esta charla es realmente hablar sobre la creación de Dispertech y cómo fue la historia y qué cosas aprendí en el camino. Ahora, tengo primero un pequeño disclaimer para hacer, y es que hace mucho tiempo que vivo afuera, así que hay muchas cosas que ya no sé cómo se dicen en español. Aparentemente la palabra startup es el startup y no la startup, por ejemplo, y va a haber un montón de mezclas en el medio. Esta charla en sí misma va a ser una mezcla de experiencias personales entremezcladas con opiniones. Soy una persona que forma opiniones bastante fuertes, así que intento dejarlo bastante claro cuando es una opinión, pero para que estén un poco prevenidos. Sí, lo primero que me gustaría hacer es explicarles un poco cuál era mi contexto en el momento de empezar Dispertech. Y esencialmente así es como empieza la Divina Comedia. Dice, cuando estaba en la mitad del camino de nuestra vida, Dante se presentó con una serie de opciones para elegir. En mi caso no era tan dramático como encontrarme en una sala oscura y no saber para dónde ir, sino más que nada me encontraba trabajando como freelancer, tenía 30 y pico de años. Como freelancer no podía ganar tanto dinero como el que había ganado durante mi doctorado, eso quiere decir que me estaba comiendo lentamente mis ahorros, pero sin dudas aproveché un montón ese tiempo, fue un tiempo bastante libre que me permitió explorar diferentes cosas, irme de vacaciones, sí, disfrutar un poco de qué significaba no tener que hacer un doctorado. Ahora, en ese contexto también vale la pena aclarar que no tenía nada mejor que hacer. Estaba desarrollando software para algunos laboratorios, organizando workshops, pero estaba con un montón de tiempo libre. Entonces, en ese contexto, un profesor de la Universidad de Utrecht, quien había sido mi colega durante mi doctorado, me contacta y me dice que tenía una idea, algo que él ya había estado haciendo en el pasado, que quizás podíamos hacer algo juntos y transformarlo en un producto. Entonces lo que él me ofrece en ese momento es contratarme como part-time postdoc, que me iba a dar suficiente dinero como para sobrevivir un poco. Eran 2 días a la semana de contrato, yo aportaba 2 días más por mi cuenta y me quedaba un día a la semana donde podía seguir haciendo el desarrollo de software, organizando estos cursos. Así que eso fue lo que él me ofrece. Es algo que él ya había intentado en el pasado, pero siempre con gente que no estaba particularmente interesada en crear una empresa. Estaban más abocados a una carrera académica. Entonces siempre había fracasado y me dice, esta es la última vez que lo voy a intentar. Así que o funciona o abandono esta idea y sigo con mi vida. Entonces, ¿qué es lo que queríamos hacer? Esencialmente, el proyecto de Sunly involucraba medir el tamaño de nanopartículas. Entonces, el video que ven ahí en la pantalla es esencialmente lo que hacemos. Cada punto brillante que pasa por ahí es una nanopartícula, es un objeto muy pequeño, y lo que podemos hacer es, usando el movimiento de las partículas mientras están fluyendo en una fibra óptica, podemos medir el tamaño usando propiedades físico-químicas como qué tan brillantes son o cómo es el movimiento dentro de la fibra. Ahora, probablemente si les pregunto hoy en día cuándo escucharon hablar de una nanopartícula, lo primero que quizás les viene a la mente son las vacunas de Pfizer y de Moderna.
Son 12 vacunas que usan nanopartículas lipídicas, es una tecnología más o menos nueva, pero tengan en cuenta que este proyecto está empezando en 2018, así que nadie está hablando de vacunas todavía para nanopartículas. En nuestra cabeza, nanopartículas serán un objeto más de curiosidad académica. Y también lo que encontramos era que hay un montón de biólogos que trabajan con nanopartículas que se generan naturalmente en el cuerpo y que parecía que necesitaban ayuda midiendo el tamaño y alguna que otra propiedad física de lo que ellos están estudiando. Ahora, esta técnica había sido publicada en una serie de papers y además también se consiguió una patente. Y esto de conseguir una patente es algo que va a aparecer más de una vez a lo largo de esta charla. No es un detalle menor y es una discusión que tiene un montón de aristas diferentes. Ahora, en este contexto, el paquete que Sunny me ofrece es, ok, tengo la patente, tengo los papers, tengo algunas colaboraciones, parece que la gente está interesada en lo que hago, pero yo estoy cansado de hacer colaboraciones académicas, porque muchas veces no llegan a ningún lado, entonces parece que es mucho más fácil tener un aparato que se pueda vender y que alguien más lo use, y es una transacción puramente comercial. En mi caso, yo ya estaba completamente fuera del circuito académico, así que todo esto parecía un paquete del que me podía ocupar y era algo con lo que tenía afinidad. Ya había trabajado con nanopartículas, había trabajado con óptica y además ya había empezado mi propio proyecto, así que era un poco combinación de un pool de intereses naturales en mí. Cuando me sumo al laboratorio de Sunly como part-time postdoc, uno de los beneficios era que primero me daba acceso al laboratorio y a todo lo que se estaba desarrollando. La otra es que me daba acceso a la incubadora que estaba asociada con la Universidad de Utrecht, que se llama Utrecht Inc. Cualquier persona que viva en Holanda y pertenezca al mundillo está rankeada relativamente alta, porque tiene una empresa en particular, que es GitLab, que nació dentro de esta incubadora. Entonces, ser parte de Utrecht Inc., lo primero que hizo fue darme acceso a ideas como qué es el Business Canvas Model, qué quiere decir desarrollar un modelo de negocio, en qué tipo de términos esta gente piensa, pues yo todavía en ese momento me sentía completamente ajeno a lo que era el mundo de los negocios, qué quiere decir valor o quiénes son socios, quiénes son mis proveedores o inclusive pensar en clientes. Yo toda la vida había pensado más en colaboradores con muchos usuarios de mi software, no necesariamente en un cliente. También aprendí cosas como pivoting y cuándo decidir hacerlo y este tipo de cosas. Pero Utrecht Inc. no fue una experiencia particularmente enriquecedora, porque toda la gente que participa no tiene contexto en la misma experiencia, no tiene el contexto de uso de lo que nosotros estábamos intentando hacer. Las otras empresas alrededor mía, ninguna era de base científica. La mayoría de los ejemplos que recibía eran cosas del estilo cómo hizo Nespresso para cambiar cómo percibimos el café, o cómo hizo Uber para mentirle a la gente sobre su algoritmo y ser exitoso. Para que tengan una idea, una de las recomendaciones que me dieron fue por qué simplemente no le fabrico resultados a mis usuarios para ver si les gustan y en base a eso sé qué tipo de resultados van a necesitar. Para mí eso creó una disonancia muy grande con respecto a qué significa hacer trabajo científico riguroso, y es esencialmente lo que nosotros le tenemos que brindar a nuestros clientes, no hacer un simulacro de qué tipo de resultados son los que van a tener. Además, faltaba un montón de experiencia en lo que es el desarrollo de hardware. Nosotros lo que queríamos hacer era construir un instrumento, y esto de falta de experiencia en desarrollo de hardware es algo que noto en un montón de casos. Pero de todas formas hay algunos ejemplos en los que nos podemos relacionar, y había algo que era particularmente importante que nunca discutimos en este proceso de incubación, que es cuál es el valor de la propiedad intelectual. Nosotros teníamos la patente, pero significaba algo, ni siquiera nos lo estábamos preguntando. En todo en todo este proceso aparecen dos personajes que se llaman Hans y Steven. Entre ellos tienen una empresa que se llama Parity Partners y además tienen un fondo de inversión que se llama Nascent Ventures. Entonces, esencialmente lo que hacen es buscan ideas en universidades
muchas veces en el departamento de física, esa es la afinidad que ellos tienen, y se fijan cuáles pueden ser convertidas en una empresa, en un producto, y las llevan adelante. Hans tiene un historial emprendedor bastante largo, empezó cuando tenía 30 años con su propia empresa, eventualmente la vendió, construyó otras. Lo más importante es que tiene en su portfolio tiene una empresa de base científica que se llama Optics 11, es una empresa también de óptica y también usa fibras ópticas, así que parecía bastante afín con lo que nosotros estábamos haciendo. Y Steven había sido el Technology Transfer Officer, supongo que es el oficial de transferencia de tecnología en diferentes universidades en Holanda, entonces también sabía cómo funcionaba este proceso, pero del otro lado. Entonces ellos aparecen, conocían a Stanley, conocían al profesor de Utrecht, pues eran todos partes de la misma red de emprendedores y científicos, y esencialmente nos hacen una oferta, que es, ok, podemos empezar la empresa juntos, dividiéndola en 3 partes. Un tercio que se la queda el management, que en este caso son Hans y Steven. Una tercera parte que se la queda el capital, que sería el fondo de inversiones que ellos también manejan, y una tercera parte para los científicos. Ahora, esto esencialmente lo que están proponiendo es una visión donde los científicos incluía solo al profesor, solo a una persona que no iba a pasar de ser un académico a trabajar en una compañía. Y este patrón de pensar exclusivamente en profesores es algo que se repite un montón, se repite en libros. Hay un libro de un profesor acá en la Universidad de Ámsterdam también, donde se hace un poco una sobreestimación de cuánto valor le entrega un profesor a una empresa en la que no se dedica full time, que como mucho es algún tipo de consultor externo. De todas maneras, esto nos llevó a negociar un poco cómo dividir, no cambió mucho con respecto al un tercio, un tercio, un tercio. Lo que también es importante recordar es que para ellos, para Steven y Hans, esta idea de empezar empresas con este tipo de esquema es un negocio en sí mismo. O sea, ellos lo que hacen es crean una empresa, generan todo el valor que pueden, eventualmente lo que quieren es deshacerse de la empresa, o por lo menos deshacerse de su parte de la empresa, y con eso generar dinero y seguir. En este momento, realmente la discusión sobre cómo dividir la empresa era una discusión un poco, no áspera, pero sí sin duda es una discusión que fue emocionalmente complicada. Pues me llevó a mi primera batalla emocional, que es cómo dividir las acciones de la misma empresa que estaba intentando armar junto con este profesor en Utrecht. Entonces, en ese momento lo que estábamos charlando es, bueno, una empresa que está recién empezando tiene esencialmente un valor nulo. Entonces, toda la discusión que estábamos teniendo, si teníamos 1% más, 2% más o el 50% de la empresa, es siempre quién se queda con el porcentaje más grande de cero. Tener el 50% de cero o tener el 10% de cero no parecía particularmente relevante. Entonces, ¿cómo nos dividíamos la empresa, ¿no? Dijimos, bueno, confiemos en alguien que tiene un poco más de experiencia y seguimos con esto. En ese momento la incubadora completamente falló en darnos ningún tipo de perspectiva. Ellos esencialmente lo que vieron es que Nascent Ventures era competencia para ellos, pues esencialmente son casi como una incubadora que viene encima con dinero, mientras que en Utrecht solo nos estaban cobrando por ser parte. Además, es importante reconocer que en este momento de mi vida yo seguía sin tener un sueldo, tenía el sueldo de postdoc part-time, que eran 2 días a la semana, tampoco era gran cosa, así que yo era el que tenía más para perder. Si no estaba de acuerdo con esta forma de dividir la empresa, primero no había ningún problema en dividirla sin mí en el medio y empezarla con otra persona. Además, por ejemplo, la propia Universidad de Utrecht nos dijo, no queremos tener nada que ver con esta empresa, no nos interesa tener acciones, no nos interesa nada, así que más vale que se fijen ustedes lo que hacen. Y como yo estaba corto de tiempo, dijimos, bueno, vamos para adelante con esta manera de distribuirnos. Ahora, este es un punto en el que voy a volver un poco más adelante, pero en ese momento dije, ok, es una manera de seguir para adelante, no soy un gran negociador, sufro mucho de estas cosas, entonces más valía no pensarlo. Y
En esto, sobre todo mirándolo en retrospectiva, formé una opinión bastante fuerte, que es con respecto a qué rol tienen los profesores en las universidades, en las startups, y si deberían o no tener acciones en ellas. Yo tengo una opinión muy fuerte al respecto, y es que no, los profesores no deberían tener ningún tipo de acción en las empresas o un porcentaje mínimo como una especie de reconocimiento, a menos que el profesor esté dispuesto a transicionar a tiempo completo o un tiempo significativo a la empresa. Algo que para mí se volvió súper relevante en esta forma de entender el mundo es que la forma en la que se distribuyen las acciones no puede ser nunca en base al compromiso pasado que una persona tuvo con un proyecto, sino con el compromiso futuro. Hay otras maneras de reconocer cómo se involucró un profesor o inclusive cómo se involucró una universidad a través de, por ejemplo, licenciar la tecnología. Nosotros teníamos una patente que se iba a licenciar, así que económicamente el pagarle de vuelta al proyecto de investigación que nos hace posibles, incluido al profesor, estaba completamente cubierto. El otro problema es que cuando los profesores empiezan a tener acciones en empresas, y eso es algo que acá en Holanda se empieza a ver más y más, profesores que de golpe son cofundadores de 5 o 6 startups, que por ahí no tienen demasiadas acciones, por ahí tienen 10, 15% en cada una. En algún momento uno se pregunta cuál es el objetivo de un profesor en la universidad, si tiene que estar centrado en el desarrollo comercial de ideas sin dejar su posición académica, o sea, sin arriesgar nada, o si tiene que mantener la neutralidad intelectual de su trabajo. Entonces, esta es una discusión que para mí es particularmente grande, que no se da lo suficiente y que cada vez puede empezar a generar más y más controversias, malos entendidos, gente que está en los dos lados de la aplicación a un subsidio, por ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos la patente, que había una patente, la empresa no la tenía, pero estaba por ahí. La pregunta que surge y que me parece que es importante es, ok, ¿cuál es el rol de las patentes? El primero, sin ningún lugar a dudas, es que una patente es un requisito para un montón de inversionistas. Inclusive años después, preguntándole a Steven y Hans si hubieran hablado con nosotros teniendo la misma tecnología pero sin tener una patente, me dijeron que no. Sin una patente ni siquiera habrían venido a tener una reunión con nosotros. Hoy en día es una reunión que tengo una y otra vez con inversionistas. ¿Tenés una patente? Si no, si decís que no, no están dispuestos a seguir hablando. Así que, por un lado, tiene este valor de que abre puertas. Por el otro, es importante recordar que mantener una patente es infinitamente caro. Es más caro tener una patente en varios países que publicar un paper open access en Nature. Así que lo pone en perspectiva si es alguien que no tiene recursos infinitos, en qué los debería invertir, en una patente o en un paper. También las patentes en algunos casos pueden resultar autobloqueantes en el sentido de que una vez que hay una patente, sobre todo si está licenciada o si alguien más tiene el control de la patente, del estilo el empleador de un investigador o el empleador pasado de un investigador en caso de que cambie de trabajo, puede ser que bloqueen el desarrollo futuro. En mi área hay un caso conocido que es, por ejemplo, el desarrollo de técnicas de microscopía que fueron patentadas y licenciadas y el propio creador tuvo que esperar 20 años hasta que la patente expirara para poder hacer algo sobre lo que estaba haciendo y otras empresas pudieron también incorporar su tecnología. Inclusive la semana pasada en una conferencia estuve hablando con un profesor de Oxford que tenía un proyecto, lo estaban publicando, lo estaban redondeando y le pregunté si estaban pensando en patentarlo y muy explícitamente me dijo, prefiero no patentar porque si la universidad se involucra, mi proceso se vuelve demasiado lento. Entonces, inclusive en universidades que son conocidas por sus proyectos de creación de compañías, la idea de patentar y de involucrar a este tipo de organismos sigue sin ser trivial. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, nosotros la patente ya estaba, así que era momento de hacerlo. Hay algo que también se empieza a manifestar, que para mí es particularmente importante, y es que muchos investigadores empiezan a explorar algo que se llama open hardware, que quiere decir que todo lo que se publica, todo lo que se hace de una manera completamente abierta, se publican los planos, se publican los esquemas, se publica el software, para que cualquiera pueda replicar estos resultados, estos aparatos.
está muy involucrado, está muy alineado con los ideales de Open Science y de reproducibilidad. A mí es un enfoque que completamente me encanta. Soy un consumidor de Open Hardware y en general lo estudio para poder aprender qué es lo que otra gente está haciendo, pero lleva a un contexto bastante particular, que es que los propios investigadores son los que decidieron qué tipo de licencia es la que se usa para publicar esto. La universidad no está ni siquiera enterada, el oficial de tecnología de transferencia tampoco está enterado. Entonces, en todo este contexto, cómo negociar licencias, qué quiere decir una licencia, es un tema un poco a veces confuso. Entonces, la pregunta es, ¿entre quiénes se negocia una licencia? Y esta es una pregunta, juzgando por la gente, por los nombres de las personas que vi involucradas, que es particularmente relevante si ustedes son los que están del otro lado de la negociación. Pues, ¿entre quién se negocia una licencia por una patente o inclusive por algún tipo de conocimiento? Y eso cambia demasiado de universidad a universidad y de país a país. Entonces, en mi caso, en Leiden, que fue donde hice mi doctorado, donde este proyecto había llegado a ser patentado, hay un organismo que se llama LURIS, que es esencialmente una empresa que está completamente, ¿cómo se dice? La universidad es 100% dueña de esta empresa, pero la empresa tiene bastante rango de acción por sus propios medios y son los que se encargan de mantener patentes. Son los que tienen el portfolio, son los que deciden qué patente vale la pena mantener, cuál se deja de pagar, y son las que es la oficina que se dedica a establecer tratos de licenciamiento. Entonces, nosotros lo que hicimos fue ir a Luris a hacerles una oferta. Llevó meses de negociación, porque era la primera vez que alguien les hacía este tipo de oferta, que era esencialmente pagar royalties basados en las ventas, en algo que se llama Cumulative Aggregate Sales. Entonces es una manera de distribuir un poco el riesgo. Cuanto más ganamos, más porcentaje se paga a la universidad, hasta un máximo de dinero. También está incluido un término que se llama un exit fee, que quiere decir que si alguien decide comprar la mayoría de las acciones de nuestra empresa, no solo los accionistas se benefician económicamente, sino también la universidad. Ahora, hay un punto que es muy importante en esta negociación, y es que la universidad no tiene ningún tipo de acción en nuestra empresa. No son accionistas, no se sientan en ningún tipo de discusión, no nos representan, nada. Y esto fue fundamental en el futuro y es un punto que va a volver a aparecer hacia el final de mi charla. Y esto es muy importante porque cambia también un montón de país a país y cambia un montón en base a cómo es la negociación de la propia empresa con la universidad. Así que no hay lineamientos súper generales. Ahora, con todo este contexto, una vez que todo estuvo en orden, conseguimos esencialmente tres cosas casi simultáneamente, que fue un pequeño subsidio estatal de 40.000 euros. Este subsidio estatal fue lo que nos permitió también garantizar la primera inversión privada de 150.000 euros, que vino de la mano de Nascent Ventures. Estaba asociada a ella. Esencialmente lo que nos dijeron es: si ustedes pueden conseguir este subsidio estatal, como es relativamente complejo y hay que pasar varias rondas de revisión, entonces ellos nos garantizaban coinvertir. Y unos meses después conseguimos un préstamo de NVO, que es la agencia de investigación de Holanda, que es lo que se llama un préstamo blando. Esencialmente lo que quiere decir es un préstamo que tiene sus términos, tiene su tasa de interés, el primer pago es a futuro, no es inmediatamente después de recibir el préstamo, y lo más importante es que el repago de este préstamo nunca va a ser la causa de la quiebra de una empresa. Si nosotros no tenemos suficiente dinero como para pagarles de vuelta, no les pagamos y se sigue prorrateando a futuro hasta que les podamos pagar. Entonces, ahora teníamos algo de dinero, era momento de empezar. Para darles un poco de contexto, el momento exacto en el que todo esto se cristalizó fue marzo de 2019. Entonces, lo más importante era que mi salario ya estaba garantizado a partir de marzo, por lo menos sabía que iba a tener algo de dinero en mi cuenta bancaria, y no tienen ni idea el alivio que fue cuando vi mi primera transferencia en más de 2 años. Creo que no tenía un sueldo
fijo y constante, esencialmente porque 6 meses después iba a ser mi casamiento y realmente necesitábamos el dinero para poder pagar la fiesta. Así que quizás eso es un poco mi personalidad. No soy una persona que le tiene mucho miedo a asumir riesgos, pensando que de alguna manera estas cosas van a encajar y se van a arreglar. En este caso funcionó con un par de meses de tiempo, así que estuvo bastante bien. Pero hablando de cosas más terrenales y del motivo de la charla, lo primero que tuvimos que hacer es buscar un espacio donde trabajar. Y esto no es para nada trivial, y mucho menos en Ámsterdam. O sea, imagínense, para alquilar un departamento uno invierte meses de búsqueda, de entrevistas y de aplicar. Por una oficina puede ser el doble de complicado. Es súper caro, entonces no teniendo acceso a dinero infinito, encontrar un espacio es bastante complicado. Y la otra cosa es que el contexto es bastante importante, porque está bueno estar cerca de empresas que tengan algún tipo de conexión, aunque sea espiritual o intelectual, con lo que uno está haciendo. Afortunadamente encontramos una empresa compartida, encontramos una oficina dentro de una empresa un poco más grande que estaban dispuestos a subalquilarnos, y con eso empezamos. Una vez que teníamos el espacio, el siguiente paso fue la transferencia del laboratorio a la empresa. En el laboratorio teníamos infinitos recursos, herramientas, espacio súper grande. Entonces, cuando empezamos a hacer este proceso de transferencia a la empresa, teníamos que ver cómo hacerlo. Y la idea era intentar construir el primer prototipo. Esencialmente, lo primero que noté es que había habilidades que no tenía para nada para hacer esto, del estilo diseñar en 3D, tenía que poder hacer planos para que la gente pudiera fabricar cosas, no sabía hacer electrónica, tuve que aprender a soldar y a diseñar circuitos y ese tipo de cosas, pero sin dudas todo esto funcionó relativamente rápido y tuvimos el primer prototipo listo en 2019, en noviembre de 2019. Así que lo que ven acá es esencialmente lo que yo pude construir. Probablemente noten que mis habilidades de diseño son exquisitas, así que hice un cubo gris. Adentro del cubo gris está el aparato que iba a poder medir el tamaño de las nanopartículas. También esto llevó a la primera campaña de marketing, así que ahí ven también mis habilidades como diseñador. Ven el logo que hay un poco ahí abajo a la izquierda, esa fue la primera versión del logo que tuvimos. También es importante notar que pusimos un iMac acá atrás. Ese iMac en realidad fue prestado para la foto. Bueno, claramente no íbamos a tener recursos como para pagar una computadora de varios miles de euros. También un pequeño detalle para ver qué tan frugal se puede ser. Acá abajo hay una especie de mantel. En realidad esto que hay acá es un mantel de teflón de los que se usa en el horno para evitar que las cosas se peguen a la bandeja que se usa. Así que realmente fue rebuscarnos un montón cómo hacer estas cosas, un montón de impresión 3D, algo de fabricación adentro de la caja, comprando exactamente lo mínimo indispensable para que estas cosas anduvieran juntas, pero andaban. Así que fuimos a una primera conferencia en Alemania a mostrarlo, un montón de interés. La verdad estábamos súper contentos, pues estábamos hablando con un montón de gente, pero si estaban prestando un poco de atención y el primer dispositivo estuvo listo en noviembre de 2019, nosotros fuimos a Alemania en enero de 2020, así que supongo que se imaginan qué es lo que se venía. Los años de COVID para nosotros fueron de alguna manera devastadores. Primero porque nunca había considerado el valor real que tiene el acceso a la gente. En algún momento me preguntaron qué es lo que más extrañaba de no estar en la academia, y creo que mi respuesta tradicional es que justamente eso es encontrarme con gente que tiene problemas y soluciones interesantes, que tiene ideas. Y creo que es una de las cosas que también me arrepiento de no haber aprovechado al máximo mientras hacía mi doctorado. Un montón de seminarios a los que no fui porque estaba muy ocupado haciendo otras cosas. Y creo que eso me habría aportado mucho más valor a mí como persona que estar en el laboratorio midiendo 5 veces más lo mismo. Esto también que nos creó a nosotros un montón de dificultades, pues estábamos construyendo un instrumento completamente a oscuras. No podíamos hablar con gente, no podíamos encontrarnos con gente. Es muy difícil, cuando nadie vio cómo funciona lo que hacemos, explicarles qué es lo que queremos hacer si no lo pueden ver, si no podemos viajar.
Para tener una idea, en febrero de 2020 contratamos a un diseñador industrial, era un estudiante. En marzo, justo antes de que el lockdown empezara, fui a la oficina a buscar la caja gris que les mostré para poder seguir trabajando como pudiera desde casa. Era un momento súper delicado para la empresa, porque era el momento en el que teníamos que buscar algo que se llama Product Market Fit, y sin tener acceso al mercado, pues no podemos hablar con gente. Esto fue realmente estar a tientas completamente en oscura. Afortunadamente el Estado holandés otorgó un montón de subsidios que nos permitieron sobrevivir por 2 años, nos permitió extender un montón cuánto podíamos seguir pagando alquiler, sueldos y demás, aunque no pudiéramos estar generando ningún tipo eh, de ingresos. También es importante, cuando empecé la charla y les pregunté si quizás habían escuchado hablar de nanopartículas, el tema tradicional hoy en día es pensar en las vacunas para el COVID de Pfizer y de Moderna, pero sorprendentemente eso es algo que nosotros simplemente, yo no llegué a ver, no llegué a percibir que podía haber algo para hacer en esa área, a pesar de que estaba lleno de estímulos que me decían lo contrario. Así que eso fue como un tren al que llegamos un poco tarde. Entonces, en ese momento, que habrá sido finales de 2020, 2021, el problema más serio fue que COVID alargó demasiado el proceso de encontrar este fit con el mercado, de poder hablar con gente, de tener ideas. Y lo más serio es que yo estaba solo, no tenía colegas, no tenía gente con la que charlar. Eso me llevó a darme cuenta también algo que me costó mucho, y es que tener socios no quiere decir tener mentores. Pues muchas veces en este tipo de asociación, cuando tenemos la empresa dividida y en estos porcentajes, muchas veces es gente que te ve más como un empleado que como alguien al que ellos tienen que guiar en la primera vez que está haciendo estos pasos. Intenté construir mi propia red, pero es súper difícil encontrar gente que tenga tantos intereses similares, y ese es el valor que las incubadoras tienen. Pueden agrupar gente que están intentando hacer lo mismo. Sin embargo, me costó mucho encontrar una incubadora que más o menos representara mis intereses, gente que tuviera una base científica, intentar hacer cosas más o menos complejas. De todas maneras, pudimos seguir adelante y pudimos ir del prototipo que les mostré al producto, y lo bautizamos Nanoset. Para que lo pongan un poco en contexto, este es lo que tenemos hoy en día, lo que pudo hacer un diseñador, y esto que ven en la pantalla es cómo empezó. Así que creo que de 2019 a finales de 2020 el proceso fue sin dudas positivo, fue un neto positivo, y las cosas lucen muchísimo mejor. Invertimos un montón de recursos en hacer que el aparato funcione más o menos automático, las perillas ya no están, el software luce mucho mejor, pero ahí aprendí, creo que una de las lecciones más valiosas de todo este proceso, que es cuál es el valor de encontrar un problema. Todo lo que les conté hasta ahora es una historia bastante lineal y más o menos divertida, pero no va a llegar a un buen puerto. En este contexto, Hans, uno de mis socios, define este proceso como tecnología en búsqueda de un mercado. Nosotros teníamos algo, teníamos un producto, pero no sabíamos a quién le iba a venir bien. Habíamos invertido un montón de recursos y tiempo en intentar hacer algo que fuera lindo, que funcionara, pero alguien lo tenía que comprar. Yo había estado leyendo un montón de papers, la gente se quejaba de las soluciones que existían alrededor, pero no estábamos convenciendo a nadie de que nos comprara un instrumento. Así que eso ya era una indicación de que no había algo que estaba funcionando bien. Ahora, nuestras métricas tradicionales eran que podíamos medir algo con mayor precisión, podíamos medir partículas más pequeñas o podíamos medir partículas menos brillantes. Pero la pregunta que teníamos y que no nos habíamos hecho lo suficiente era quién tenía algún tipo de problema en estas líneas. O, mejor dicho, los problemas que tenían eran lo suficientemente valiosos como para ser resueltos con nueva tecnología. Pues si no lo son, ¿para qué arriesgarse a probar algo nuevo? Entonces, esto lleva a algo que está muy mal definido, que es esto del Product Market Fit. Cuando alguien busca un poco en Internet, en general
es esto de que es una sensación. Cuando hay product market fit, cuando la gente quiere lo que está fabricando, simplemente lo ves, simplemente se nota. Algo que para mí fue muy importante también es que es muy fácil autofabricar problemas cuando se usan métricas ambiguas del estilo es más fácil de usar o es más preciso. Para nosotros, esto de más fácil de usar comparado con qué y por qué eso le importaría a alguien, fue algo en lo que perdimos un poco la noción, en parte por COVID, en parte un poco por ahí por mi propia personalidad. Y lo más importante es que muchas veces los problemas que uno percibe no son problemas que valga la pena resolver. La gente está bien con lo que tiene y busca maneras de moverse alrededor de estos problemas. Entonces, con esto notábamos que el nanoset no estaba llegando a ningún lado, el tiempo estaba pasando, ya no era 2020, era 2021, era 2022. ¿Qué hacer? La pregunta era, ¿qué podemos hacer? Empezamos a buscar problemas, a ver si alguno lo podíamos resolver. Empezamos a ver que los problemas que encontrábamos, que parecían relevantes, al final la gente los expresa de una manera y los vive de otra. Pero sucedió algo muy interesante y prometedor, y creo que fue justo por estar en la intersección entre ciencia y tecnología. Había estado hablando con un montón de gente en estas charlas, había patrones de problemas que se repetían, que por ahí no era medir el tamaño, era medir otras cosas. En todos estos diálogos encontramos un grupo de investigadores de otra universidad, de la Universidad de Rotterdam, nos dicen: nosotros tenemos un protocolo que nos gustaría implementar en un dispositivo que simplemente que pueda medir la concentración de las partículas que nosotros tenemos. Entonces dijimos, ok, ¿qué podemos hacer al respecto? Y una de las cosas que yo hago, como dije antes, es consumir un montón de open hardware, en el sentido de que estudio qué es lo que está pasando, sobre todo con cosas relativas a la microscopía y la instrumentación. Y ahí es cuando surgió la idea de por qué no implementamos un dispositivo basado en open hardware, esencialmente un microscopio, que pueda ser usado para leer la concentración de las nanopartículas siguiendo este protocolo, que tiene algunas cosas un poco peculiares, pero que parece que funciona. Y en algunas métricas, volviendo a estas cosas ambiguas, parece que funciona mejor que lo demás que hay en el mercado, las otras cosas que la gente puede comprar. Ahora, la decisión de usar open hardware fue más que nada para acelerar el proceso de desarrollo. Podíamos hacer un prototipo relativamente rápido, podíamos mostrar que nuestras ideas funcionaban y podíamos enfocarnos en desarrollar un producto alrededor de estas cosas. Entonces, todo esto suena fantástico, pero también me lleva a la segunda batalla emocional, y es básicamente reconocer que el primer producto no encontró un mercado. Fueron 3, 4 años de trabajo desde 2018, inclusive desde antes de tener la empresa, que estaba llegando a un punto donde okay, era claro que esto nadie lo quería. Entonces, ¿qué podíamos hacer al respecto? Abandonar un proyecto es muy costoso emocionalmente, no es una transición fácil. Es muy importante tener gente con la que se pueda hablar y que se pueda relacionar con la situación, pero no es fácil encontrar a esta gente. La otra cosa que es importante es que el equipo había crecido un poco, pues necesitábamos ayuda buscando a ver a quién le servían nuestros instrumentos. Entonces ahora ya éramos 3 personas trabajando full time, estábamos contratando a la cuarta y teníamos que decidir dejar el producto por el que la gente se unió a nuestra empresa para enfocarnos en algo mucho más riesgoso. Todo esto es un proceso que es muy costoso, más que nada emocionalmente. Poder realinear a todo el mundo en los mismos términos es increíblemente complicado. También fue el primer momento donde tuve que despedir a alguien por primera vez, y hasta ahora también la única vez, así que todo venía con una carga particularmente pesada. Ahora, con todo esto, decidimos, ok, nos tenemos que dejar de lado lo que estuvimos haciendo para enfocarnos en otro ciclo de desarrollo, más o menos en la misma área. La gente con la que hablamos sigue siendo más o menos la misma, creo que la entendemos un poco mejor, pero viene con un gran esfuerzo. Entonces, ¿cuál es el estado actual? Es radicalmente diferente del que teníamos cuando empezamos. Hice un montón de hincapié en esta idea de tener patentes y que abren las puertas. Ahora mismo no tenemos ninguna patente, no estamos construyendo sobre ningún tipo de patente, de hecho no es ni siquiera patentable, estamos construyendo sobre algo que es público, no tenemos casi nada de propiedad intelectual que no sea público. El protocolo sobre el que estamos construyendo el aparato es un protocolo que ya fue publicado como un paper que no se puede proteger.
Estamos reimplementando un dispositivo Open Hardware, que esencialmente quiere decir que cualquier otra persona puede hacer, o por ahí ya tiene. Pero la ventaja es que la gente parece automáticamente interesada en lo que estamos ofreciendo, muy diferente de lo que estuvo sucediendo con el Nanoset en el pasado. No hay ningún tipo de TTO involucrado, no hay ningún Technology Transfer Officer involucrado, solo tenemos una especie de acuerdo con una universidad, o mejor dicho, con un grupo de investigadores, y a través de ese acuerdo se generó un subsidio que más que nada lo favorece a ellos, porque pudieron contratar gente y a nosotros nos dio suficiente dinero para construir un pequeño prototipo. Ahora, esto no era suficiente, así que tuvimos que ir a una ronda de inversión para poder seguir subsistiendo. Esta ronda es una ronda que en muchos términos califica de ronda semilla. Si buscan en internet van a ver que hay artículos sobre esta ronda. Más que nada, pues es la primera vez que un grupo profesional de inversionistas nos da dinero sin quedarse con la mayoría de nuestra empresa. Ahora es importante notar que para esta ronda semilla tener la patente de un producto, aunque ya sabíamos que no lo íbamos a seguir comercializando, fue fundamental porque fue lo que todo el mundo preguntó: ¿qué patente tienen? ¿Qué términos de licencia tienen? Entonces, a pesar de que no fuimos deshonestos, no les dijimos que ese producto no iba a funcionar, dijimos que lo teníamos y que no estábamos encontrando el product market fit. Internamente ya sabíamos que teníamos algo que parecía mucho más valioso, pero que es mucho más difícil de venderle a un grupo de inversionistas que cree que las patentes son el único camino hacia adelante. Entonces ahora tenemos los dos como productos. Si a alguien le interesa el Nanoset lo podemos vender, pero nuestro enfoque es más que nada el nuevo producto. Y esto lleva a una discusión muy interesante, que es cómo se le pone valor a una empresa, que es una discusión que es increíblemente ambigua. Esta vez ya no es ponerle valor a algo, no es hablar de porcentaje sobre algo que vale 0. Algo que aprendí es que hay unas fórmulas, a pesar de que son fórmulas un poco complicadas y muy en el aire, pero hay unas fórmulas que esencialmente dicen cómo ponerle valor a una empresa. No siempre favorecen a la empresa, a veces favorecen a los inversionistas, así que todo es un proceso de negociación. Lo que también es importante destacar, y es algo que mucha gente no tiene en cuenta cuando habla con alguien que empezó su propia startup, es que después de recibir una ronda de inversión, primero mis acciones se diluyen, así que soy dueño de un porcentaje aún menor de la empresa, y no hay nada de dinero fluyendo hacia mí. Yo tengo mi salario, pero esto no nos da dinero a ninguno de los socios originales de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fue una ronda de inversión de 1 millón de euros. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este dinero? Más que nada está todo enfocado a contratar gente que nos puede ayudar a llevar el nuevo producto un paso adelante. También construir hardware es particularmente caro, así que todo lo que necesitamos para prototipos, para financiar cómo hacer para básicamente construir el aparato que tenemos que construir de la manera más eficiente. Es muy difícil saber qué tipos de perfiles son los mejores, es muy difícil entrevistar gente y saber que en un contexto tan fluido como el de una startup pueden ir cambiando de rumbo. Lo más importante para nosotros en este momento es ser ágiles, tanto en el sentido del management como en el sentido literal de la palabra, porque tenemos que movernos rápido. Podemos usar, ahora que tenemos un poco más de recursos, podemos usar productos un poco más caros, podemos tener proveedores que son un poco más caros, pero que necesitan poca ingeniería, y eso nos va a permitir llegar a nuestros clientes mucho más rápido, que para nosotros es fundamental. Este es el render del segundo producto, es en las mismas líneas del primer producto, tiene más o menos el mismo estilo. Estamos usando todo lo que aprendimos en el pasado, estamos intentando evitar agregarle features que nadie quiere, pero que lucen bien. Y lo más importante para mí es que aprendí algo que se llama Jobs Theory, que es plantear todo esto desde la perspectiva de un proceso. Alguien que compra un aparato está intentando hacer algo con el aparato. No necesariamente lo ven como un problema, pero sí pueden ver que es, por ejemplo, más complicado de lo que quieren que sea, o les lleva más tiempo, o las soluciones son demasiado complicadas y tienen que dar muchas vueltas alrededor de la pregunta. Con esto es muy fácil empezar a distinguir cuáles son las oportunidades que hay, pero implica
desarrollar un producto desde cero. Acá no estamos haciendo realmente transferencia de algo que ya se hizo en la universidad y nosotros estamos recreando. Tenemos completa libertad de decidir qué es lo que queremos que este producto sea. O sea, en conclusión, mirar problemas no es suficiente, realmente hay que involucrarse mucho más con lo que los usuarios quieren del aparato, y no solo el usuario en el sentido de la persona que va a estar al lado del aparato, sino el profesor, el técnico o inclusive las agencias de financiamiento cuando tienen que decidir en en qué tipo de proyectos van a invertir dinero. Ahora, este es nuestro presente. Y algo que para mí siempre había sido muy importante es que yo quería generar un ambiente inclusivo. Para mí tengo muchas discusiones con muchas personas con respecto a cómo hacer para tener un balance de género, por ejemplo. Pero si ven, estos son todos los que forman Dispartech hoy en día. La pregunta es, ¿qué patrón es el que ven que se repite? Entonces, de las 9 personas que hay en la foto, hay un par que están faltando. Hay una sola mujer y ni siquiera trabaja a tiempo completo, trabaja un día a la semana con nosotros. Entonces, esto es también una sensación que de alguna manera tengo presente todo el tiempo, y es que las cosas fluyen muy rápido, es un ritmo frenético y mi energía también es limitada como para perseguir todas estas cosas multidimensionales. Y es muy fácil olvidarse de cosas que cuando yo estaba empezando había calificado de importantes y sobre las que todavía estoy intentando trabajar. Entonces es muy importante que en estas cuestiones que no son solo técnicas, no son solo de habilidades del pasado de las personas, sino también es en cómo la gente ve el mundo, tener una buena alineación, un buen alineamiento entre los diferentes socios es increíblemente importante, y es increíblemente difícil de darse cuenta en el momento en el que uno está empezando. Entonces, ¿qué es lo que aprendí hasta ahora? Sin dudas, le di una nueva perspectiva a lo que significa valor, tanto en el valor que entrego como en el valor que recibo. El problema es que está muy mal definido, no es algo trivial, que hay un valor que se puede medir y uno va a saber que va a ser exitoso el producto que se está desarrollando, ¿no? Sin dudas, leer papers no es suficiente, hablar con gente tiene un valor infinitamente mayor que lo que se puede hacer sentado en un escritorio. La otra cosa importante es que el proceso es mucho más lento de lo que se espera. Si bien nosotros estábamos muy cerca de un prototipo con esto de hacer open hardware y demás, ya hace un año que estamos trabajando y todavía no tenemos el producto listo. Entonces todas las iteraciones son lentas, testear con usuarios es lento, no podemos testear con 100 personas al mismo tiempo, pues hay un solo aparato. Entonces es un proceso secuencial que también implica que alguien tiene que ir y entrenar a la persona que lo va a usar, y por ahí lo usa una semana. Y la otra cosa que aprendí es que menosprecié completamente el valor que tenía tener acciones en la empresa, más que nada por la sensación de ser realmente socios y no un empleado de alguien más, y poder tener discusiones de igual a igual. A pesar de que eso es lo que me quieren transmitir, es a veces muy difícil saber que la otra persona es la que va a tener siempre la última palabra en cualquier cosa que estemos intentando negociar. Ese es el tipo de cosas que, mirando en retrospectiva, tendría que haberle prestado sin dudas mucha más atención. Entonces, ok, esto es algo que en general no me gusta hacer demasiado, pero es qué cosas habría hecho diferentes si tuviera que volver a empezar, y creo que es un mensaje por ahí es importante para el resto de las personas que quizás estén empezando el mismo camino. Primero, es muy importante distinguir socios de mentores. No es lo mismo alguien que va a trabajar con nosotros con alguien que es libre de darnos una opinión sin estar directamente involucrado en lo que estamos haciendo. Esto para mí fue fundamental y me llevó mucho tiempo darme cuenta. La otra es que el proceso en sí mismo tiene que ser divertido de alguna manera, es algo que nos tiene que entusiasmar, porque si no, no hay forma de llevarlo adelante. Estar aislado es esencialmente diametralmente opuesto a ser creativo. Uno no puede ser, es muy difícil tener ideas cuando uno está en un cuarto durante el lockdown intentando aprender algo por internet. Hablar con gente, no hay nada que lo supere. Para mí la dimensión de género es muy importante, pero en este tiempo descubrí que no para mis socios, por ejemplo. Entonces, ese es el tipo de cosas, no solo la dimensión de género, sino hay otras cuestiones sobre qué es lo que estamos intentando hacer, que habría sido mucho mejor discutir desde el principio, por lo menos para tener
un entendimiento común de qué es importante para cada uno y qué tipo de empresa estamos construyendo, no solo el producto. Y sin duda habría buscado más ayuda estatal, como otros subsidios, préstamos, mucho antes de empezar a buscar capital privado. En el contexto en el que estaba eso no fue posible y eso para mí es importante también no olvidarlo. Eh, Sobre la transferencia de tecnología en sí mismo, para mí es importante que no sea el único objetivo de un profesor. Tiene que haber mecanismos que la favorezcan. Por ejemplo, sin armar una empresa, inclusive en Argentina, si uno se pregunta cuáles son los términos para que un investigador del CONICET provea servicios, ¿realmente están favoreciendo que un profesor o un investigador del CONICET lo sea o no? Estas cosas tienen que ser preguntadas todo el tiempo, sobre todo hablando con gente que lo hace. Y la otra es que hay mucho enfoque en los profesores y doctorandos y postdoctorandos, perdón, hay mucho enfoque en los profesores y muy poco en los doctorandos y postdoctorandos, que en general son los que transicionan a la empresa y son los que se hacen cargo y son los que asumen el riesgo. Ahora, con toda esta discusión, para hablar un poco sobre cuál es mi futuro personal, yo sigo siendo una persona naturalmente curiosa y abierta a explorar caminos alternativos. Mi interés en general siempre estuvo en la microscopía, la óptica y en el open hardware. Y en estos términos, hace un año empezó otra empresa para explorar caminos alternativos de modelos de negocio basados en open hardware. Empezó un diálogo con el Departamento de Física de la UBA porque tiene un proyecto que ya fue publicado, que está listo, que se llama CRUSA. Entonces estoy intentando empezar un proyecto de transferencia de conocimiento del Departamento de Física hacia nosotros, hacia Solvion. Es un proyecto donde no hay patentes, es open hardware, no hay casi ningún tipo de experiencia en el mundo sobre cómo hacer estas cosas si no hay algún tipo de patente que garantice exclusividad. Ahora, algo que también aprendí y que quizás es sobre lo que es importante reflexionar, si ustedes trabajan en alguna universidad, si están en este tipo de vinculación tecnológica, lo más importante es para alguien en mi posición, es muy poco claro saber con quién hablar. Yo fui a hablar con el profesor, fui a hablar con la gente de vinculación, pero es muy difícil entender quién realmente tiene la potestad para tomar decisiones, quién es el que va a negociar conmigo. Y automáticamente surgieron temas del estilo: es la UBA, es el CONICET, es la facultad, es el rectorado. Si se mira desde la perspectiva de un proceso, es muy fácil evaluar cómo hacer para que el proceso en sí mismo sea lo más eficiente posible. Y eso es algo que me parece que hay mucho para trabajar, no solo en Argentina, acá en Holanda es muy parecido. Así que con esto estoy más o menos terminando. Sin dudas, si hay una persona a la que tengo que agradecerle un montón, es a Camila Correa, quien es mi esposa, y no creo que esté participando de esta charla, pero sin el apoyo emocional y continuo de alguien es muy difícil poder llevar estas cosas adelante. Y sin duda yo estoy abierto a charlas, tanto como esta, como discusiones de otro tipo. Mentoría o asesoramiento, son todo el tipo de cosas que encontré que muchas veces faltan y sobre lo que puedo agregar un poco de valor. Así que muchas gracias y si tienen preguntas, estoy más que abierto a responderlas. Bueno, Aquiles, muchísimas gracias por la charla, la verdad que es súper interesante y no te podía cortar porque siempre me parece que tenía aportes muy valiosos para quienes quieren emprender en Argentina especialmente. Así que durante la charla surgieron algunas preguntas muy vinculadas a lo que estabas diciendo en ese momento. Así que una es, por si quieres retomar, que Matías Peire te preguntó, cuando estabas hablando de patentes, puede ser, ¿quién pagaba ese exit fee? Que, Sí, la idea del exit fee es la paga la propia empresa. Si alguien compra todo el paquete de No, acciones o no, la pero, mayoría de las perdón, acciones. perdón, Sí, te reformulo por ahí, por ahí dale. no se entendió eso. ¿Quién cede de su paquete accionario para pagar ese exit? ¿Queda en cabeza de todo el 100% del paquete accionario o son los accionistas investigadores los que pagan de su exit ese exit fee?
Bueno, en el proceso de estructuramiento de la empresa, ¿no? Hay diferentes tipos de acciones. En nuestro acuerdo puntual, el exit fee sale del paquete de acciones de todos los fundadores. Perfecto. Y, Sí. digamos, el Generalmente exceso de dinero como- se distribuye proporcionalmente. Perfecto, perfecto. O sea, las acciones comunes seguramente pagan ese exit Sí, fee. En un sí. ¿Y qué porcentaje era? El porcentaje no puedo compartir, eso es Bien. digamos, privado, pero lo que es importante es que hay un máximo. Y el máximo está atado a lo que se paga de regalías. Si con regalías se cubre ese máximo, el exit fee es automáticamente 0. Buenísimo. Gracias. Y en el chat había otra pregunta de Gerardo Sánchez, no sé si Gerardo querés hacérsela a vos. Hola, ¿cómo andan? Mira, creo que después que la escribí comentó un poco eso. Pero sí, digamos, mi poca experiencia, mi experiencia es que muchas veces están los inversores están muy pendientes de si tenés una patente, ¿no? Y en muchos casos da la sensación que no es necesaria o incluso se puede proteger de otra forma. Entonces, pensando en el caso de ustedes, que sí que tienen una patente, les ayudó como a conseguir financiación, pero después el market fit parece que fue como lo más importante, ¿no? Entonces, me preguntaba un poco si en ese sentido esos fondos no están como muy sesgados a buscar una patente cuando en realidad, evidentemente, no es lo único, ¿no? Pero creo que lo comentaste, apenas hice ese comentario, creo que después lo dijiste, Aquiles, no sé si podés agregar algo más, no sé. Sí, creo que más que sesgo, hay una cuestión de cómo la gente evalúa el riesgo que tiene cualquier cosa que hacen, sobre todo cuando le están dando dinero a una persona o a una empresa. Y la idea de la patente es que primero crea algún tipo de escasez, entonces eso tendría que aumentar el valor de lo que estás haciendo, pues no tenés competencia. Y la otra es que una vez que tenés una patente es algo que si la empresa hay que liquidarla, se puede transferir. Entonces es algo sobre lo que también pueden derivar algún tipo de valor. Para el product market fit, sin dudas es lo más importante, a veces lo podés demostrar, pues ya lo tenés o ya tenés ventas o lo que sea, a veces no lo podés demostrar todavía, ese fue nuestro caso. Entonces no es que es menos o más importante, es una cuestión de cómo alguien que está en VC filtra el riesgo que están asumiendo. Después hay otra pregunta en el chat que es Martín Más, que te pregunta si intentaron o están intentando hacer preventas, si tal vez ayudada con un video demostrativo o esa era la sugerencia que les hicieron en la primera incubadora que equivalía a inventar resultados. No, esencialmente intentamos hacerlo, sobre todo durante COVID, pero seguía sin ser suficiente porque no podíamos demostrar si el aparato era fácil o difícil de usar. Una pregunta que nos hicieron es, vos hace años que estás trabajando con este aparato, es obvio que para vos va a ser fácil para mí. Y eso no queda otra que demostrarlo cara a cara. Y lo más importante es que en el proceso no es solo intentar hacer preventas, es intentar entender qué es lo que la otra persona realmente necesita. Y eso con un video no se puede realmente llegar a entender tan rápido. No sé si alguien más quiere preguntar algo más a Aquiles o compartir su experiencia en Argentina, cuáles de lo que compartió Aquiles en relación a su experiencia en startups pueden transferir a lo que pasa en Argentina, por ejemplo. No sé si alguien quiere compartir esta experiencia con nosotros hoy. Ahí María Fernanda. Sí, hola, ¿cómo están? Yo te quería comentar, Aquiles, que a lo mejor tu experiencia con la uva no fue muy feliz, justamente porque la uva es excesivamente grande y no tiene un área de transferencia de tecnología. Hay otras universidades, yo soy de la Universidad Nacional del Litoral, que tiene más de 250 patentes en todo el mundo, viene acompañando a los investigadores que les interesa transferirlos, ayuda a negociar la tecnología. Hay una empresa que se llama Bioceres, que
casi 20 años, compró la patente del HB4, que hoy es una semilla transgénica que se está vendiendo y que cotiza en Bolsa New York. O sea, si tenés una universidad que entiende del tema y puede acompañar, es muy diferente el camino. La propiedad intelectual puede ayudar. El tema es que cuando está solo y no sabe para dónde ir, es complicado. Un poco porque da la sensación de que todas las universidades argentinas son la UBA, y no, es totalmente la más diferente, una de las más grandes, está buenísimo, pero justamente ese tamaño no permite algunas cuestiones como esta, por ejemplo, más No, sí, personalizadas. estoy completamente de acuerdo. Un slide que tuve que saltear sobre las incubadoras, pues la última vez que estuve en Argentina, hace 2 meses, de hecho visité la incubadora de nanotecnología que está en la Universidad de San Martín, San Martín, y fue una Bazán. experiencia radicalmente diferente. Y Exacto. de hecho ese espacio, por ejemplo, es algo que acá en Holanda no existe. Entonces, estoy completamente de acuerdo. En otras universidades el proceso puede ser radicalmente diferente, e inclusive acá en Holanda no en todas las universidades es igual. Entonces, estas dificultades creo que es algo sobre las que hay que reflexionar cada uno desde el lugar en el que está, ¿no? Y Claro. ver cuál es el objetivo, qué es lo que se quiere lograr. Pero estoy completamente de acuerdo, no conozco el proceso en la Universidad del Litoral, voy a ver el portfolio de patentes, a ver si hay algo. La próxima vez voy a Santa Fe. Dale. Bueno, hay otra pregunta en el chat. Primero, Ignacio Sartori, que te agradece por la presentación y por compartir tu experiencia. Y su pregunta es respecto a la patente licenciada, más pensando que debe estar en la fecha de bajada de fases nacionales. ¿Tienen definido qué van a hacer con ello? Es parte de una discusión bastante larga, pero lo más... No lo tenemos definido. Lo más probable es que intentemos devolvérsela a la universidad y que ellos decidan lo que quieren hacer. Perfecto, ahí estaba Ignacio. Gracias, te dice por el chat. Bueno, si nadie tiene más preguntas, me parece que podemos ir cerrando la presentación. Ya nos pasamos unos 15 minutitos desde la hora estipulada. Nada más agradecerles por haber compartido este encuentro, y gracias, Aquiles, por tu presentación. Y los esperamos en el próximo encuentro, que va a ser el 27 de abril. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por el tiempo y por la atención. Hasta luego, hasta la próxima.